Saludos, hombres y mujeres de la Tierra Media. Después de hablar de los enanos más interesantes de la Tierra Media, quiero seguir hablando de otras razas, así que hoy tenemos un vídeo sobre los hobbits. Los hobbits, también conocidos como medianos, son bastante tímidos y raros entre la gente grande. Son, o fueron, gente menuda, de la mitad de la talla de un humano y más pequeños que los enanos barbudos. Hay poca o ninguna magia en ellos. Tienden a ser gruesos de vientre, visten colores brillantes, no usan zapatos y además tienen los pelos de color rubio o castaño claro. Se desconoce cuándo aparecieron por primera vez los hobbits en la Tierra Media. Solo se sabe que se originaron en algún lugar del valle del río Anduin. Cuando fueron descubiertos por los demás pueblos de la Tierra Media, ya habían existido durante muchas generaciones. El primer grupo conocido de hobbits vivió en los valles del Anduin, en las regiones de las tierras salvajes entre el bosque negro y las montañas nubladas. Según el Señor de los Anillos, se olvidaron de cualquier vínculo genealógico con la gente grande, los hombres. En este momento, había 3 razas o tribus de hobbits, con diferentes características físicas y temperamentos. Los pelosos, los albos y los fuertes eran esas tribus. Mientras estaban situados en el valle del río Anduin, los hobbits vivían cerca de los Eothed, los ancestros de los Rohirrim, y esto los llevó al contacto con algunos de ellos. Como resultado, muchas palabras y nombres antiguos de la lengua hobbit son derivados de las palabras en la lengua Rohirrim. Alrededor del año 1050 de la Tercera Edad, emprendieron la ardua tarea de cruzar las montañas nubladas. Se desconocen las razones de esta larga caminata, pero posiblemente tuvo que ver con el poder del creciente Sauron en el cercano Bosque Verde, que más tarde se llamaría Bosque Negro debido a la sombra que cayó sobre él. Los hobbits tomaron diferentes rutas en su viaje, y pronto comenzaron a establecerse todos juntos en la zona de Bree y las Tierras Pardas, y de esta forma las divisiones entre los hobbits comenzaron a desdibujarse. En el año 1601 de la Tercera Edad, 2 hermanos llamados Marcho y Blanco obtuvieron el permiso del rey de Arthedain en Fornos para cruzar el río Baranduin y establecerse al otro lado. Muchos hobbits fueron con ellos, y la mayor parte del territorio en el que se habían asentado anteriormente fue abandonado. Solo Bree y algunos pueblos de los alrededores siguieron poblados con hobbits hacia el final de la Tercera Edad. La nueva tierra que fundaron en la orilla occidental del Brandivino se llamó la Comarca. El cruce del Brandivino, como lo llamaron los hobbits, fue el evento que condujo al asentamiento en la comarca. Originalmente los hobbits de la comarca juraron lealtad a los últimos reyes de Arthedain, y solo se les exigió que reconocieran su señorío, aceleraran sus mensajeros y mantuvieran en buen estado los puentes y carreteras. Durante la pelea final contra Angmar en la batalla de Fornos, los hobbits sostienen que enviaron una pequeña compañía de arqueros para ayudarles, pero esto no está registrado en ningún otro lugar. Después de esta batalla, el reino de Arthedain fue destruido, y en ausencia del rey, los hobbits eligieron a un Thane de la comarca de entre sus propios jefes. El primer Thane de la comarca fue Buca del Pantano, quien fundó la familia Viejo Gamo. Sin embargo, la familia Viejo Gamo luego cruzó el río Brandivino y se asentó en la tierra de los Gamos, y el apellido familiar cambió a Brandigamo. Su patriarca luego se convirtió en el maestro de los Gamos. Con la partida de los Brandigamo, se seleccionó una nueva familia para que fueran los jefes de los Thane, la familia Tuk. El Thane estaba al cargo de la comarca y su milicia, pero como los hobbits de la comarca llevaban una vida totalmente pacífica y sin incidentes, el cargo de Thane se consideraba algo más como una formalidad. La historia de la comarca fue mayormente pacífica, pero a medida que se acercaba el regreso de Sauron, el mal comenzó a regresar hacia Eredor. En el año 2747 de la Tercera Edad, una banda de orcos liderada por Golfinbul invadió la comarca y fueron derrotados por Brandor Astuk en la batalla de los Campos Verdes. En el año 2912 de la Tercera Edad, los lobos blancos atacaron Eriador durante un terrible invierno, lo que provocó la hambruna y la muerte de muchos hobbits. La paz de la comarca fue luego perturbada
por los eventos que derivaron de la adquisición del Anillo Único por parte de Bilbo Bolsón. En el año 3018 de la Tercera Edad, la comarca fue visitada por primera vez por los 9 espectros del Anillo que llegaron hasta Hobbiton, después de lo cual Saruman la esclavizó a través de su títere Lozo Sacovilla Bolsón. Por fortuna, la comarca fue liberada con la ayuda de Frodo, Sam, Merry y Pippin después del final de la Guerra del Anillo. Después del regreso de Aragorn como rey de Arnor y Gondor en forma unificada, la comarca se convirtió en un enclave protegido dentro del reino, y Aragorn emitió un edicto que prohibía la entrada de hombres a la comarca en la tierra de los Gamos. Originalmente existían 3 tribus de hobbits, aunque a día de hoy todos forman parte de la misma. Aún así, vamos a ver las características de esas 3 razas. Los pelosos eran el grupo más numeroso. Eran pequeños, de cara lampiña, con la piel un poco más oscura que la de los albos y se llevaban muy bien con los enanos. Preferían las tierras altas y las laderas de las colinas, ya que eran muy ágiles, aunque los más sedentarios de todos. Fueron los primeros en desplazarse hacia el este, y así llegaron a la cima de los vientos, mientras los demás permanecían en las tierras salvajes. Los albos eran los menos numerosos, de piel y cabellos más claros. Eran más altos y delgados que los demás. Amaban los árboles y los bosques. Tenían buenas relaciones con los elfos. Preferían la agricultura a la caza. Eran mejores en las manualidades, el lenguaje y el canto que los demás. Alrededor del año 1150 de la Tercera Edad, los albos abandonaron su hogar ancestral en el río Alto Anduin y cruzaron las montañas nubladas al norte de Rivendell y descendieron el Fonte Gris, entrando en Eriador, donde se mezclaron con los demás hobbits. Supuestamente eran más valientes y aventureros que los otros hobbits, por eso casi siempre eran los jefes en los clanes de los pelosos y los fuertes. Marcho y Blanco, los fundadores de la comarca, eran albos, al igual que los Tuk, los Brandigamo y los Bolger. Bilbo y Frodo Bolsón también tienen sangre de los albos. Los fuertes eran los hobbits más fuertes y de constitución corporal más sólida. Tenían los pies y las manos grandes y tenían algún rastro de barba en su cara. Preferían las llanuras y las orillas de los ríos. Vivieron mucho tiempo en las orillas del Río Grande y el Anduin. Finalmente fueron al oeste luego de los pelosos y siguieron hacia el sur, aunque algunos de ellos vivieron un tiempo entre Zarbrad y los límites de las tierras brunas antes de volver al norte. La mayoría de los hobbits vivieron vidas más largas que los hombres, una raza de la que podrían haber sido una rama. El promedio de vida de un hobbit era de unos 100 años, aunque no era inusual que un hobbit llegara hasta los 130 años. El momento en que un hobbit maduraba y era aceptado como adulto en la sociedad era a los 33 años, frente a los 18 años de un hombre. Por tanto, un hobbit de unos 50 años solo sería de edad mediana. La característica más distintiva de los hobbits era su baja estatura. Eran más pequeños que los enanos y por lo general medían menos de 1,20 m. Con el paso gradual del tiempo, los hobbits se hicieron todavía más bajitos. Se dice que la Tercera Edad, por lo general, tenían menos de 1 metro de altura. Las orejas de los hobbits eran ligeramente puntiagudas y sus pies peludos tenían las plantas duras como el cuero, por lo que generalmente no necesitaban zapatos. Tolkien escribió que un hobbit típico tenía una cara redonda y jovial, con las orejas ligeramente puntiagudas y élficas. Aunque tendían a ser gordos y no se apresuraban innecesariamente, también eran ágiles y diestros en sus movimientos. En el Hobbit, Bilbo es capaz de acercarse sigilosamente a los trolls sin que lo escuchen, porque él, al igual que todos los Hobbit, podía caminar sigilosamente. Los Hobbit que viven en la comarca vestían colores brillantes y les gustaba especialmente el color amarillo y el verde. Su cabello generalmente variaba de un castaño claro u oscuro a rubio o de rubio dorado, y casi siempre era rizado. La mayoría de los hobbits disfrutaba de la agricultura, la comida, las cervezas, las fiestas y dar y recibir regalos. Por lo general, eran amigables y despreocupados,
aunque a menudo eran tímidos con los hombres. Los hobbits, particularmente los de la comarca, son muy insulares y sobre todo desconfiados de otras personas que sean de otros lugares y de cualquier cosa que perturbe la paz. Se sabe que los hobbits se refieren a las personas ajenas a la comarca como forasteros. Como sabéis, los hobbits prefieren una vida tranquila, normal y pacífica, razón por la cual a veces Gandalf estaba mal visto entre los hobbits porque se había llevado de aventuras a Bilbo. También se hablaba de su gran gusto por fumar hierba para pipa y soplar anillos de humo. En general, los hobbits eran muy ignorantes y sabían poco de los acontecimientos que ocurrían fuera de la comarca. Disfrutaban de esa tranquilidad en los hogares llamados Esmial, o para nosotros, agujeros hobbit. Estos hogares se construían en las colinas, así que cuando no hubo más colinas en las que hacer casas, los hobbit tuvieron que empezar a construir casas normales. Estas casas siempre fueron pequeñas y bajas, al igual que lo eran los agujeros hobbit. En general, solo las familias más antiguas o las que tenían el suficiente dinero para permitírselo podían vivir en agujeros hobbit. Los demás se conformaban con casas normales. A los hobbits les gustaba una vida bucólica, sin aventuras, llena de cultivos, comer y socializar. Según se cree, disfrutaban de 7 comidas al día: desayuno, segundo desayuno, aperitivo, almuerzo, merienda, cena y sobrecena. Les gusta la comida sencilla, como el pan, la carne, las patatas y el queso, y también les gusta tomarse una cerveza en la posada. También se sabe que tienen una afición particular por los pasteles, y hablar de esto me está ya dando hambre, así que voy a parar. Otro hecho interesante es que los hobbits tienen un gusto excesivo por los hongos, valorándolos por encima de muchos otros alimentos. Una actividad común para los hobbits más jóvenes es la recolección de hongos, y Frodo Bolsón dijo que en alguna ocasión le había robado setas al granjero Maggot. Los hobbits no tienen, literalmente, ninguna habilidad de combate. Son gente pacífica que evita todo tipo de aventuras y peligros, pero su naturaleza pacífica no debe confundirse con la incapacidad para tomar las armas si es necesario. Aunque los hobbits son un pueblo pacífico que por lo general evitan pelear, son expertos con armas de proyectiles de todo tipo, desde arrojar piedras hasta ondas y arcos. De ahí la compañía de arqueros que supuestamente fueron enviados para ayudar a la gente de Arnor en la batalla de Fornos. Existe un pequeño grupo de hobbits conocidos como los Descarados que protegen las fronteras de la comarca. Aunque están versados en el uso del arco, normalmente lo emplean para impedir que animales peligrosos se adentren en la comarca, y no para proteger realmente la comarca de grandes peligros. El pequeño tamaño de la comarca, la relativa falta de importancia en términos de posición geográfica, recursos naturales o incluso la relación con los propios hobbits la convirtieron en un objetivo demasiado modesto para la conquista de las razas más dominantes del este y el sur. Más importante aún, la comarca estaba custodiada y protegida por los Dúnedain, que patrullaban las fronteras y mantenían alejados a los intrusos. Los únicos extranjeros que entraron en la comarca fueron los enanos que viajaban por la gran carretera del este que atravesaba la comarca hacia sus minas en las montañas azules, y los elfos ocasionalmente viajaban en compañías errantes de camino a los puertos grises. Políticamente, la comarca se divide en 4 territorios que reciben el nombre de cuadernas, que tienen los nombres de los puntos cardinales a los cuales están orientadas: la cuaderna del norte, la cuaderna del sur, la cuaderna del oeste y la cuaderna del este. Tanto la tierra de los Gamos y la marca oeste se agregaron en la Cuarta Edad. Dentro de las 4 cavernas había algunas divisiones no oficiales más pequeñas, como las tierras familiares, donde las familias viven juntas. En muchos casos, el apellido de un hobbit indica de dónde proviene su familia. El apellido Samwise Gamgee deriva de Ganwich, donde se originó la familia de Sam. La cuaderna del norte es la cuaderna menos poblada de la comarca y de la que menos información se tiene. Se extiende por el norte de la comarca, casi llegando por el norte hasta las colinas Evendim. Su latitud hace que sea la única cuaderna en la que la nieve es común en invierno. Es en esta cuaderna
donde se encuentran los Campos Verdes, lugar donde se libró la batalla del mismo nombre, en la que los hobbits evitaron la invasión de los orcos. Al sur de la Cuaderna del Norte se encuentra el Bosque de Fardo, uno de los lugares más populares entre los hobbits para la caza. Debido a su clima bastante más frío que el del resto de las cuadernas, solo se encuentran 3 poblaciones grandes en ella. La Cuaderna del Oeste es una de las cuadernas más pobladas, y es donde se encuentra la capital de la comarca, Cavada Grande. Se encuentra atravesada al oeste por las Quebradas Blancas, la frontera occidental de la comarca, mientras que al este de ella empieza la cordillera del País de las Colinas Verdes. Al norte de la cuaderna nace el del Agua, el principal río de la comarca después del Brandivino. Algunas de las poblaciones más antiguas de la comarca se encuentran aquí, siendo Hobbiton la más conocida de todas ellas. La Cuaderna del Sur es bastante extensa y se extiende por las grandes llanuras que hay al sur de la comarca. A pesar de su extensión, la región se encuentra poco poblada y pocos pueblos se encuentran en ella. La Cuaderna es famosa porque allí se encuentra Valle Largo, el principal centro de exportación de hierba para pipa, además de ser una región con muchos viñedos. Al norte de la Cuaderna se extiende el País de las Colinas Verdes, una región llena así de orografía ondulada y abundantes colinas. La Cuaderna del Este se extiende por las regiones orientales de la comarca y se caracteriza por estar densamente poblada y por ser abundante en bosques, siendo el bosque cerrado el mayor bosque de la comarca y el más extenso de la zona. Al este de la Cuaderna se encuentra el Brandivino, que marca la frontera oriental de la comarca, si no se tiene en cuenta la estrecha región de los Gamos, claro. Una gran parte de la orilla del Brandivino que pertenece a esta cuaderna se encuentra ocupada por el Mar Yala, una región pantanosa pero fértil, siendo una región muy buena para la agricultura hobbit. Al norte de la cuaderna se encuentran los Campos del Puente, llamados así por encontrarse en los alrededores del puente del Brandivino. En esta cuaderna hay unas colinas llamadas Colinas del Miedo, donde se extrae piedra para la construcción. El País de los Gamos es una región que se encuentra fuera de los límites de la comarca, aunque se encuentra habitada fundamentalmente por hobbits. Se trata de una estrecha franja de tierra densamente poblada que ocupa el espacio que hay entre la orilla derecha del Brandivino y la cerca alta que protege los Gamos de los árboles del Bosque Viejo justo al este de la cerca. Su capital es Gamoburgo, y entre otros motivos, los Gamos se considera una región aparte de la comarca porque sus habitantes hobbits les gusta el agua y suelen navegar en barcas por el Brandivino. La principal familia de los Gamos son los Brandigamo, situándose su casa, Casa Brandi, cerca de la balsatera de Gamoburgo. Tras la Cuarta Edad, los Gamos pasó a ser parte de la comarca oficialmente junto a la Marca del Oeste por orden del rey Elessar. La Marca del Oeste es una región situada al este de la Cuaderna del Oeste, entre las colinas lejanas y las colinas de la Torre. Aunque se encontraba fuera de las fronteras de la comarca, ahora forma parte de ella por orden del rey Elessar. La comarca es una tierra extensa pero hermosa y fértil, muy amada por sus habitantes. Los hobbits tenían un extenso sistema agrícola en la comarca, pero solo una pequeña industria ligera como la molienda de trigo. Se puede encontrar a varios suministros en la comarca, incluidos cereales, frutas, madera, hierba para pipa e incluso piedra de cantera. Su existencia relativamente pacífica durante el peligroso periodo que precedió a la derrota de Sauron se puede atribuir a la vigilancia de Gandalf y los Montaraces del norte. Si bien Saruman atacó la comarca, no fue arrasada por completo y pueden reconstruirla perfectamente con los esfuerzos de Merry, Sam, Frodo y Pippin. Hasta aquí todo lo que puedo decir sobre la raza de los Hobbit y de su historia. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte, porque voy a seguir haciendo más vídeos como este.